Capítulo 1. Issei aún podía recordar el momento exacto que cambió su vida para siempre. Era un cliché, casi repugnantemente incluso. Fue en el receso de su último año en la secundaria, a unos meses de la escuela secundaria de primer año. De hecho, fue en realidad cuando él y sus amigos, Matsuda y Motoama, acababan de terminar de tomar el examen de ingreso a la Academia Kuo y estaban hablando sobre lo que harían en la abundante cosecha de mujeres en la única escuela mixta reciente cuando ocurrió el desastre. Un camionero borracho, unos momentos de ignorancia provocados por la alegría de hablar con los amigos sobre temas de interés, una descuidada falta de fe en su propia mortalidad inherente a la juventud que no tenía necesidad de contemplar la inevitabilidad de la muerte. A través de todas estas pequeñas cosas intrascendentes que sucedieron, Issei aún podía ver perfectamente la imagen meros cuadros antes de que sucediera. Una broma contada por Motoama que hizo que tanto él como Matsuda se rieran, apartando la vista de la carretera durante unos segundos, el desesperado toque de bocina de un conductor ebrio, conduciendo demasiado rápido para estar seguro, que reconoció momentos demasiado tarde que estaba sucediendo frente a él. Issei se dio cuenta repentinamente de que cualquier cosa que hiciera, en última instancia sería inútil, ya que la parte delantera del automóvil estaba casi sobre él. En un momento de pura adrenalina, puro reflejo de su cuerpo, en lo que él creía que era su último acto de vida, empujó a Matsuda y Motoama, empujándolos fuera del camino del vehículo en movimiento. El camión que se precipitaba se estrelló contra su cuerpo un solo cuadro de tiempo después. Después de eso, se volvió nublado. Todo lo que recordaba era estar en una neblina de pura agonía, su cuerpo dolía por todas partes. No, eso no es cierto. No podía mover nada y la parte inferior de su cuerpo, su pierna derecha, estaba terriblemente entumecida. Estaba seguro de que ese frío significaba que estaba en la vía rápida hacia cualquier otra vida, así que imagina su sorpresa cuando se despertó casi una semana después, drogado hasta las branquias con analgésicos, morfina o algo y lo que parecía como si todo su cuerpo estuviera envuelto en vendajes como una momia. Realmente no recordaba ese. Recordó a sus padres llorando por él junto a su cama, con tristeza por el dolor por el que estaba pasando su hijo y con alivio, sabiendo que iba a sobrevivir a un maldito camión chocando contra él a aproximadamente 100 kilómetros por hora. Si era un poco más religioso, agradecería a cualquier dios en el que creyera por su intensa suerte. Tal como fue, la experiencia simplemente le dio una mejor apreciación de la vida en general. Sus amigos también lo visitaban, ocasionalmente incluso traían algunos de sus tesoros y se los entregaban. Honestamente, Issei lo encontró un poco demasiado, pero insistieron, diciendo que era lo menos que podían hacer desde que él los salvó y todo. De vez en cuando, un médico del que no conocía el nombre se acercaba y preguntaba las cosas habituales. ¿Estás comiendo bien? ¿O has experimentado algún dolor cegador recientemente? Fue un sí a lo segundo y un no a lo primero. Cuando el médico en cuestión le preguntó, Issei le dijo que era bastante difícil comer cuando su interior se siente como si lo estuviera matando con cada trago. Ese tipo de cosas te hace perder el apetito. El médico estuvo de acuerdo con el punto y escribió algo en su portapapeles. Issei esperaba que fuera algo más profesional que el paciente experimenta un dolor cegador. Aliméntelo con avena o algo así. Unas horas más tarde, después de otra visita de los médicos, justo cuando sus padres estaban en medio de contarle lo que estaba pasando en su vecindario, qué mujer quedó embarazada, qué niño abandonó la escuela, el chisme habitual, de repente cayó inconsciente, convulsionando y echando espuma por la boca. Al menos, así es como se lo imaginó. Eso es lo que pasa en las películas. Después de que, afortunadamente, recuperó el conocimiento, el mismo médico se acercó con una radiografía, dijo algo sobre un trozo de vidrio perdido que penetró en su cerebro y le aseguró a él y a sus padres que estaban haciendo todo lo posible para solucionarlo y que estaba mal. Simplemente por casualidad que se perdieron el maldito fragmento de vidrio dentro de su cabeza y que no iba a suceder de nuevo y que iban a tratarlo lo mejor que pudieran. En otras palabras, les estaban chupando el culo para que sus traseros no fueran demandados por perderse algo que realmente debería haber sido obvio. Incluso él sabía que los pacientes con heridas masivas en la cabeza deberían haber sido radiografiados en la primera oportunidad que pudieran tener. Después de una de esas conversaciones en la que a la familia Youdou se le proporcionaron filetes de lujo para el almuerzo, naturalmente gratis, y el médico del que realmente debería saber el nombre ahora estaba hablando sobre atención médica gratuita de ahora en adelante, y se notó algo. Números. Números absolutamente en todas partes. Flotando en el aire, sentado encima de objetos, saludando perezosamente a la gente.
Donde quiera que mirara, esos números le devolvían la mirada. Vacilante, extendió la mano para tocar uno de ellos y descubrió que sus dedos simplemente lo atravesaban, diciéndole que todo esto estaba en su cabeza. Ahora, Issei nunca fue lo que llamarías un genio, de hecho, era francamente tonto, apenas aprobaba sus materias en la secundaria. La única vez que estudió en serio fue hace unos meses y fue todo por el bien de ingresar a la Academia Kuo, la escuela llena de sueños, al menos para él y sus amigos. Sin embargo, después de días de que los números lo miraran fijamente, de repente todo tuvo sentido. No sabía cómo, ni cuándo comenzó, pero de repente ganó una actitud para el tema que hizo llorar de frustración a muchos estudiantes por la forma aparentemente ilógica en que se mueven los números. No para Issei, al menos, ya no. No sabía qué significaban los números ni qué hacía. Todo lo que sabía era que tenía sentido. Un día, le pidió a Matsuda y Motoama libros de matemáticas que tuvieran y al día siguiente lo compraron, junto con algunos materiales más cuestionables, preguntándole si realmente estaba tan aburrido. Los asustó a todos, a sus amigos, familiares y médicos por igual, cuando en un lapso de 10 minutos, terminó 2 libros de matemáticas de nivel secundario tan fácil y naturalmente como Da Vinci con su arte. El doctor Yukiera finalmente lo consiguió después de casi 3 semanas de estar confinado, lo miró detenidamente y salió de la habitación, trayendo consigo un libro de matemáticas de nivel universitario que era más grueso que los 2 últimos combinados. Tenía materiales que incluso algunos médicos no podían responder, en lugar de eso, se reían tímidamente y sonreían avergonzados. Issei lo terminó en menos de 30 minutos. Después de esa exhibición, el médico lo llevó a un lado, no literalmente ya que todavía estaba postrado en la cama, más le hablaron en privado, y le dijo que, le había sucedido algo, Issei no entendió el galimatías, solo entendiendo que ha sucedido antes con otros pacientes en todo el mundo, gente común que tuvo un accidente y de alguna manera se las arregló para convertirse de repente en genios matemáticos o prodigios del arte. Lo llamó algo que se parecía al síndrome del sabio adquirido, pero sin la deficiencia mental que generalmente lo acompaña. Completamente normal hasta el punto en que no lo eran. Una semana y algunas operaciones después, Issei finalmente obtuvo el visto bueno para levantarse de la cama. Fue incómodo, Yukiera-sensei le dijo que una parte de su columna estaba agrietada o rota o algo y que, aunque su pierna derecha todavía estaba algo funcional, lo paralizaría por el resto de su vida y que necesitaría el uso de una muleta para poder caminar. O eso o una silla de ruedas. Como Issei quería tener al menos un mínimo de libertad, optó por la muleta. Seguro que fue duro acostumbrarse. Durante toda su vida, estuvo seguro de que se mantendría relativamente en forma y saludable y que los implementos para caminar que a veces veía en los supermercados serían siempre un punto discutible para él. Es bueno saber que se demostró que sus ideas preconcebidas estaban equivocadas tan temprano en el juego. Le ahorraría un montón de decepciones más adelante en la vida. Sí, sabía que estaba siendo un poco cínico, pero dale un respiro. Tenía 15 años y acababa de salir del hospital después de sobrevivir a un accidente automovilístico, el conductor aún estaba vivo, aunque enfrentaba cargos y tiempo en prisión, y ahora estaba lisiado por el resto de su esperanza de vida. Y los números todavía no lo dejarían en paz. Aprendió a ignorarlo, la capacidad humana de adaptarse se le dio a conocer, pero todavía le molestaba un poco. A veces, especialmente durante la escuela, el primer semestre comenzó hace 2 semanas y de hecho fue aceptado en la Academia Kuo junto con sus amigos, descubrió que su mirada a veces se desviaba hacia esos números, números que, para otros, realmente no existían. Entonces, junto con el título de uno de los pervert trío en la escuela, también era conocido como alguien que con frecuencia se distrae, mirando a la nada. Todo eso significaba que el famoso debut en la escuela secundaria con el que todos los estudiantes soñaban todavía estaba fuera de su alcance. Trató de dejar de ser un pervertido, realmente lo hizo y ya estaba mejorando en ese frente, pero bueno, tenía 15 años. Un período en el que las hormonas furiosas no hicieron absolutamente nada para ayudar con las enseñanzas de ese anciano que imprimió la belleza de Ero firmemente en su joven e impresionablemente. Tampoco ayudó que sus amigos fueran de alguna manera aún más pervertidos que él, incluso asomando por las grietas, hendiduras y agujeros que habían encontrado en el transcurso de sus 3 días. En el colegio. En cualquier otro momento, él se uniría con gusto a ellos, pero a veces, todo el tiempo en realidad, Lady Luz parecía ignorar a los dos tanto como lo hacían las chicas reales y las atrapaban donde tenían que correr para salvarse de las palizas violentas.
Issei, como corresponde a un ser humano normal, no quería salir lastimado, por lo que optó por permanecer fuera de la operación. Además, el médico dijo que debería ignorar los ejercicios extenuantes tanto como sea posible durante al menos el próximo año para asegurarse de que no recaiga y regrese al hospital, y estaba bastante seguro de que huir por su vida de una horda de adolescentes enojadas dispuestas a hacerle violencia contaba como extenuante. Entonces, después de las clases, en lugar de ir con los espías o, en general, simplemente mirar con los ojos a las mujeres de su escuela, Issei se fue a casa y estudió. No, el material escolar no estaba tan aburrido y solo. Estaba buscando qué significan esos números porque estaba seguro de que significaban algo. Le tomó meses de abarrotamiento, hasta altas horas de la noche mirando libros de texto más espesos que cualquier cosa que hubiera leído antes, y probablemente suficiente cafeína para detener el corazón de un elefante toro 2 veces, pero después de todo eso, tuvo éxito en descubrir qué estaba pasando. Adelante con él. Física. Era simple física. Los números que estaban en todas partes, que lo rodeaban y que se habían convertido en un elemento básico en su vida, eran una representación numérica de lo que estaba sucediendo en el mundo que lo rodeaba, números que representaban el funcionamiento interno del universo, trabajando entre sí en tal ridículamente pequeña escala de que Issei estaba bastante seguro de que ningún humano normal sabía que existía. La gravedad empuja hacia abajo un objeto, el arrastre que experimenta una pelota mientras vuela por el aire, la fuerza ejercida por una persona que empuja un carro, la fricción que proporciona el suelo cuando empuja el carro en la dirección opuesta, los pequeños fragmentos de interacción entre la materia y la materia, todo eso y más estaba sucediendo justo enfrente de Issei en forma de números. A veces, cada vez que se sentía poético, miraba esos números diminutos, cambiando y cambiando constantemente, recordándole que, ya sea que haga algo o nada, el mundo todavía se mueve y haría que Issei se sintiera muy pequeño. Honestamente, le dio a Issei una mejor apreciación por la materia generalmente despreciada de las matemáticas. Su fervor no fue extrañado por el alumnado de la Academia Kuo. Uno de los ya infames 3 pervertidos en la escuela a los que generalmente se les oía hablar de cosas que simplemente no deberían decirse en público, tenía un lado ridículamente diferente de él. Como tal, no estaba tan fuera de lugar pensar que atrajo al menos algo de atención de los estudiantes no tan normales en la escuela por lo demás regular. La primera vez que lo vio fue durante una de sus patrullas irregulares de la escuela, dentro de una de las aulas de primer año, poco más de una hora después de clases, donde todos los demás estudiantes estaban en casa o en sus respectivos clubes. Estaba sentado en el escritorio del profesor que, según notó, estaba más cerca de la pizarra de lo normal, con una tiza en una mano y un libro en la otra, la muleta apoyada contra la madera del escritorio a su lado. Tenía un ceño pensativo en su rostro y ocasionalmente se tomaba un descanso de su inspección de lo que fuera que estaba en la pizarra para mirar hacia abajo en su libro. Sona apartó la mirada del estudiante y en su lugar movió su mirada hacia la pizarra y lo que vio hizo que sus cejas se arquearan con sorpresa. El primer año, Youdou Issei, fue algo infame en la escuela, no tanto como sus dos amigos para estar seguro, no miró como esos dos, y no fue un alivio para el presidente del consejo estudiantil, pero aún así fue suficiente para pintar la imagen de un bajo rendimiento que solo ingresó a la prestigiosa Academia Kuo por pura suerte y o intervención divina digna de la propia Jeanne d'Arc. Así que imagínese su conmoción y su asombro cuando, en lugar del trabajo escolar que esperaba que él se pusiera al día desesperadamente, se enfrentó a matemáticas de alto nivel que ningún estudiante de primer año tenía ningún problema en conocer, y mucho menos escribir con la obvia familiaridad que poseía. Demonios, había cosas escritas allí que ella no entendía, y ella Souna admitiría con mucho orgullo, era conocida como la genio de su generación. Después de unos minutos más de observar el trabajo del supuesto pervertido a través de lo que Souna solo podía reconocer muy vagamente, se aclaró la garganta para hacer saber su presencia. Para su crédito, Youdou Issei no se inmutó, pero se volvió hacia ella con una expresión de desconcierto. «Ah, Kaichou», dijo con nerviosismo, los ojos recorriendo su cuerpo antes de finalmente enfocarse en sus ojos. Souna suspiró por dentro, pero se aseguró de mantener su apariencia exterior serena. Se sintió decepcionada de que los rumores sobre él resultaran ser ciertos, pero no se sorprendió. Donde había humo, generalmente había fuego después de todo. Youdou-kun comenzó, echando otro vistazo a la multitud de números y letras escritos en el tablero. ¿No deberías estar de camino a casa ahora? Se está haciendo bastante tarde y sería malo si tuvieras un accidente.
Sona le dio a su muleta una mirada significativa. Youdou Issei echó un vistazo al reloj y murmuró. ¿Ya es tan tarde? Agarró su muleta y, torpemente, se bajó del escritorio, dejó la tiza y trató de abrir su bolso con una mano, mientras con la otra se agarraba a su soporte. Sona lo miró y decidió un curso de acción. ¿Kakaichou? Tartamudeó cuando el segundo año que usaba anteojos apartó suavemente sus manos y comenzó a ayudarlo a empacar. Es responsabilidad del presidente del consejo estudiantil ayudar a los estudiantes que lo necesitan. Dijo con calma, cerrando la cremallera de su bolso y entregándoselo. Puedes irte a casa ahora, Youdou-kun. Pero la pizarra, me haré cargo de ello. Entonó suavemente, recogiendo el borrador. Bueno, si estás seguro, Kaichou. Youdou Issei se frotó la nuca y comenzó a salir de la habitación. Gracias. De nada, Youdou-kun. Sona regresó, la sonrisa dejándola para ser reemplazada por una expresión contemplativa, mirando el tablero que estaba lleno de punta a punta. Sacó su teléfono y tomó varias fotografías de las ecuaciones, asegurándose de no perder ni una sola antes de borrarlas todas. Ella puede pensar en eso más tarde. Por ahora, tenía sus deberes que cumplir. La primera vez que la vio, no miró y babeó sobre su cuerpo como solía hacerlo. No tenía la mandíbula floja como la mayoría de los hombres no lo harían cuando captaron la atención de alguien con su tipo de belleza. Lo primero que notó fueron los números. Eso en sí mismo no era inusual, al menos ya no, hacía tiempo que se había acostumbrado a ellos, pero los valores que mostraba eran diferentes a los de todos los demás. Los humanos, observó durante los últimos meses, tenían muchas diferencias en sus cuerpos. Su peso, tipos y composiciones corporales, su nutrición de su dieta habitual, diablos, incluso sus pasatiempos afectan cosas como la masa muscular y cosas por el estilo, pero por lo general, todo eso era superficial, incluso diminuto, en comparación con los importantes. El cuerpo estaba compuesto principalmente por los mismos elementos y, por lo general, nada más. Carbono, oxígeno, etc. Así que imagina su sorpresa cuando Rias Gremory se le acercó y lo que vio en ella fue diferente. Nada tonto como si ella estuviera basada en silicio en lugar de carbono como la mayoría de la vida en el mundo, pero era lo suficientemente diferente como para justificar su precaución. Gremory-senpai. Dijo lentamente, ignorando los gritos de sorpresa a su alrededor, especialmente los que tenían un toque de indignación de Matsuda y Motoama. ¿Eres Youdou Issei? Preguntó, un destello de algo destellando en sus ojos. Bueno, si uno de los grandes One-samas de la Academia Kuo acercándose al trío pervertido no fue suficiente para causar una escena, entonces hablar personalmente con uno de ellos cortó el pastel. Sí. Issei respondió con cautela, volviéndose hacia ella y manejando nerviosamente su muleta. ¿De qué se trata esto? Nada. Dijo con una sonrisa peculiar. Solo quería ver de cerca a la persona que la llamó la atención. Después de decir su pieza, se volvió y se alejó, sin duda atrayendo la atención de todos los machos y algunas hembras de la zona. ¿Qué fue eso de Issei? Preguntó Motoama, más confundido que cualquier otra cosa por la extraña serie de eventos que acaban de suceder. Cuando se volvió hacia Issei, se detuvo ante la mirada inusualmente contemplativa en sus ojos. Rias Gremory era diferente, de eso estaba seguro, su apariencia, familia y disposición insinuaban eso, pero fueron los números los que hicieron que Issei sintiera curiosidad por ella, aunque ciertamente no era la única en ese sentido. No, Issei vio algo similar a Rias Gremory en otro estudiante de la escuela, nada menos que en el estimado presidente del consejo estudiantil de la Academia Kuo, Souna Citri. Todavía no estaba seguro de si debía investigar más o si debía quedarse callado para sí mismo. Después de todo, el clavo que sobresale suele ser el que está martillado, y realmente no quería ver qué podían hacer Rias Gremory y Souna Citri con el incentivo adecuado. Por ahora, solo tendría que tranquilizarse mirando los números y tratando de averiguar qué significan, asegurándose de no decirle a nadie lo que ve. Los labios dicen mentiras, las acciones se desvían, pero los números nunca mienten. Solo tienes que mirar profundamente para descubrir qué historias cuentan. Tal como estaba, a pesar de todos sus pensamientos anteriores y las garantías para sí mismo de que no se metería en problemas, investigando cosas en las que no tenía derecho a meter la nariz, se metió hasta la cintura en problemas. El problema era que no estaba seguro de a quién culpar, afateó a sí mismo.
Caminaba, en realidad, cojeando, con su pierna lesionada y todo, con Matsuda y Motoama a la casa de este último para ver el nuevo DVD Blu-ray que todos habían empezado a comprar cuando una serie de números comenzaron a aparecer y la historia que le contó a Issei no fue de ninguna manera agradable. En el aire había hierro, y también bastante, como indicaban los números, solo aumentando a medida que se alejaba cada vez más hacia las partes exteriores de la ciudad. Por supuesto, Issei podría estar equivocado, no lo ve todo de ninguna manera, y aunque los números rara vez, o nunca, dicen mentiras, él todavía era humano, y los humanos cometían errores todo el tiempo, especialmente en algo tan delicado como interpretar lo que decían las cifras. De hecho, en el contexto de este problema, esperaba estar equivocado porque si no lo estaba bueno, eso significaría cosas malas para alguien ahí fuera. Incluso podría equivocarse al decir que era de hierro. Solo había observado el elemento de cerca una vez y eso era solo por las lágrimas de sangre que lloraban de un corte de papel particularmente profundo hace casi un mes. Por un momento, contempló seriamente simplemente alejarse, mirar en otra dirección y seguir sus asuntos como cualquier persona cuerda por ahí. Después de todo, el hierro en el aire podría significar algo así como un sitio de construcción y parecía una ocurrencia mucho más probable que cualquier otra cosa, ¿verdad? Oye Issei, ¿estás bien? Matsuda preguntó preocupado, moviendo una mano sobre su rostro. Issei parpadeó, mirando al ex amigo deportista suyo. Sí, ¿por qué? Te has estado distrayendo por un minuto. Motoama señaló, subiéndose las gafas. ¿Necesitas ir al hospital o algo? No, estoy bien. Issei negó con la cabeza. Yo, acabo de olvidar algo que mis padres me pidieron que les comprara. ¿Deberíamos esperar por ti? Preguntó Motoama, sosteniendo la bolsa que contenía su compra reciente. ¿O lo veremos otro día? Después de todo, se está haciendo tarde. No, adelante. Issei se despidió. Lo veré otro día. Pero lo compramos juntos, con nuestro dinero. Matsuda argumentó. Está bien que lo veamos juntos también. Lo tomaré prestado después de que hayan terminado. Entonces, ¿qué tal si lo vemos de nuevo, después de que todos terminemos de verlo? Sugirió, esforzándose por mantener la mirada en sus amigos y no en la estela de números que desaparecía lentamente. ¿Estás seguro, Issei? Preguntó Matsuda, obligación para los tres de verlo juntos en guerra con el deseo de verlo ahora maldita. Estoy seguro chicos. Issei dijo, ahuyentándolos con su mano libre. Solo asegúrate de traerlo mañana. Ok. Matsuda y Motoama se despidieron de él, acelerando el paso en su ansia de ver su nueva adquisición. Issei los vio desaparecer detrás de los edificios mientras doblaban una esquina, una expresión pensativa ahora grabada en su rostro. Solo voy a mirar. Se dijo a sí mismo, caminando hacia la dirección del rastro de hierro que se desvanecía lentamente. Si veo algo que se supone que no debo ver, les arrojaré mi muleta. Issei resopló burlonamente. Sí, eso funcionará. Lo que vio allí lo sorprendió y lo detuvo en seco. Se había preparado para ver violencia, tal vez una paliza grupal o una guerra de bandas. Demonios, incluso se había resignado a ver un asesinato. Incluso preparándose para lo peor, todavía estaba realmente sorprendido cuando su conjetura fue casi acertada. El uniforme distintivo de su uniforme le decía que los dos senpais con los que se había reunido recientemente realmente eran más de lo que se ve a simple vista, y asumía que no estaban asesinando psicópatas porque no quería pensar lo peor de la gente y por su reputación en la escuela. El cabello rojo carmesí y la inconfundible presencia del presidente del consejo estudiantil hacían imposible que ellos fueran cualquier otra persona. De acuerdo, eso podía entender un poco, dado que había echado un vistazo más de cerca a los dos antes y había llegado a la conclusión de que no eran normales de ninguna manera, y si quería pruebas, entonces todo lo que tenía que hacer era recordar la escena que está sucediendo frente a él en este momento. Lo que fue sorprendente fue que algunos otros estudiantes estaban demasiado lejos para identificarse adecuadamente, especialmente porque estaban en un combate de alta velocidad casi demasiado rápido para ser visto a simple vista, estaban actualmente enzarzados en una batalla de vida o muerte contra lo que parecía ser el hijo del amor de Cthulhu y un escorpión con una cara extra en la parte media que se movía. Sin embargo, Issei podía reconocer a Akeno y Mejima bastante bien. Era un poco difícil perder a una de las dos grandes Onee-sama en la escuela, quienes habían recibido sus títulos incluso en su segundo año.
Fue aún más extraño cuando, según los rumores, algunos estudiantes de tercer año también llaman a las niñas un año más jóvenes que ellas por el título. Aún así, en retrospectiva, Issei realmente debería haberlo esperado cuando todos en el claro tenían los mismos valores flotando fuera de ellos que las dos mujeres que estaban paradas en la parte de atrás, Souna explicando algo a la chica de cabello castaño que terminaba en dos trenzas que estaba mirando la escena con una mezcla de asombro y asombro. No, en realidad, eso no era cierto, reconoció Issei, mirando a los dos últimos. La chica con la que estaba Souna, los números eran más humanos de alguna manera. Todavía diferente de los seres humanos normales concedido, pero era lo suficientemente reconocible. Y todavía estaba eso, algo justo en el medio de su pecho, y lo que fuera, Issei ni siquiera podía comenzar a describirlo. De hecho, todos los demás miembros del consejo estudiantil, los que actualmente están enzarzados en una lucha de vida o muerte contra algo que no estaría fuera de lugar en las pesadillas, tenían más en común con ella que con Souna, quien, Issei teorizado, era una especie de líder para ellos o algo así. Lo siento, tenías que ver eso, Reya. Sona decía, mirando hacia la escena de interés con desdén. Este Stray Devil parecía ser un invitado bastante reciente, ya que los altos mandos no habían dicho nada todavía. Aún así, me dio la oportunidad de contarles todo sobre el sistema nobleza, así que algo bueno salió de él, ¿no estás de acuerdo? Preguntó Sona con una pequeña inclinación de su boca hacia el estudiante todavía conmocionado. H.I. Kaichou. Murmuró, aturdida, sin dejar de mirar la última, valiente, pero en última instancia, inútil lucha del llamado diablo callejero cuando su fuerza comenzó a debilitarse lentamente y finalmente desaparecer, encontrando su desaparición al final de la espada de un estudiante rubio. Rías observó la interacción de los dos desde el margen con una sonrisa algo amarga pero genuinamente feliz en su rostro. Souna. Rías. Sona regresó, mirando a su rival y dejando a Reya sola con sus pensamientos por un tiempo. Gracias por venir a ayudar. Hubiera sido un desastre si Reya fuera lanzada repentinamente a una cacería tan pronto después de haber resucitado. Miró la nueva incorporación a su nobleza. Tal como están las cosas, todavía lo está aceptando. Todos hemos estado allí. Dijo Rías, poniendo una mano consoladora en el hombro de su amiga mientras Souna se la devolvía con una mirada inexpresiva. Tu caballero es un sobreviviente de proyecto de la espada sagrada, tu torre es una especie de necómata tan rara que está casi extinta con solo dos sobrevivientes conocidos restantes, de los cuales ella es uno de ellos y el otro su hermana. Tu alfil es un vampiro con un Sacred Heart tan poderoso que tuvo que ser sellado y ni siquiera me hagas hablar de tu reina. Rías tosió tímidamente, mirando hacia otro lado con vergüenza. Bueno, si lo pones de esa manera. Ella hizo un puchero. Sona se encogió de hombros, volviéndose hacia el grupo de estudiantes que se acercaba caminando hacia ellos. Tú tienes tu nobleza y yo tengo la mía. Yo nunca los cambiaría por nada del mundo. El heredero Gremori sonrió. Yo tampoco. Eso es suficiente, Issei pensó, regresando lentamente de donde venía, asegurándose de no hacer ningún ruido. Su mente estaba dando vueltas por todo lo que había descubierto durante la noche, y si veía más, temía que se rompiera, negara la realidad o se convirtiera en uno de esos agoreros en el camino. Entonces Issei, habiendo abandonado las instalaciones, se perdió el siguiente intercambio. Buchou, alguien estaba allí. Koneko informó. Sí. Rías confirmó, mirando el árbol donde Issei se había apoyado ahora que no estaba allí para asustarse por su atención. Estaba esperando que se acercara. Ella robó una mirada de reojo hacia su compañero Rei. ¿Tú también lo sentiste, creo? Por supuesto. Dijo Sona, ajustándose las gafas. Youdou Issei, una persona reciente de interés en la escuela. Incluso tengo algunos pensamientos de reclutarlo para uno de los míos, se interrumpió pensativa, recordando las ecuaciones que había estado resolviendo en esa pizarra. Si dices ese tipo de cosas, entonces me dan ganas de robármelo para mí también. Dijo Rías en broma pero con un tono de desesperación tan bien escondido que cualquiera que no hubiera conocido a Rías durante tanto tiempo como Sona lo habría perdido. Los ojos de Sona brillaron mientras fruncía los labios. Rías se estaba desesperando. Sabía que la familia de Rías la estaba presionando lentamente para que aceptara la propuesta de matrimonio de la familia Fenex, que la pelirroja se había negado con vehemencia al ver como el tercer hijo, y no era eso solo un insulto. Rías Gremori, que era deseada por todo el inframundo y la hermana del Mahou Lucifer, ni siquiera valía la heredera de la familia. Era conocida como un playboy arrogante y algo así como un idiota. Sona tuvo la mala suerte de visitarla cuando surgió la discusión.
No fue bonito. Aún así, comprensiva como estaba por la difícil situación de su amiga de la infancia, ni siquiera podía pensar en dejar ir a alguien con tanto potencial como Issei Oudou. Cuando el moreno finalmente aprendiera a usar la magia, Isouna se convertiría en su objetivo de vida, hacer que él aprendiera si tenía que hacerlo, entonces el presidente no tenía ninguna duda de que sería fenomenal, especialmente con ese regalo suyo. Y eso fue lo que fue, un regalo. Su afinidad con los números rozaba lo milagroso. Sona no sabía muy bien hasta qué punto, pero las matemáticas escritas en la pizarra por sí solas podrían haber creado y potenciado varios hechizos de clase alta sin que apenas se desperdiciara ningún exceso mágico. Sona dudaba de que incluso con ella usando toda su magia diabólica, que era más poderosa pero salvaje, y no regular, mucho más precisa y ordenada, tal como ella prefería, sería capaz de igualar un hechizo respaldado por eso. Tipo de ecuación. Rías y Sona la envidiaban en secreto por su abundancia de su poder, hereditaria era más poderoso que ella, a expensas de control, pero con el tiempo suficiente, Sona estaba seguro de que Youdousei sería capaz de llevar ventaja, tal vez incluso overpower ella, lo que se llamaba princesa de la ruina de pelo carmesí. Aún así, si ella le ofrecía un puesto tan pronto, entonces él podría comenzar a sospechar y ella no podría tener eso, no cuando ese talento que estaba esperando florecer todavía estaba desatendido, inactivo. No, ella tendría que abrirse camino en su vida y luego dejar caer pistas sobre la posibilidad de que él se una a sus fuerzas, y en qué activo se convertiría. El solo pensar en él hacía que la codicia inherente a todos los demonios estallara de deseo. La mañana siguiente se usó para convencerse a sí mismo de que, sí, anoche realmente sucedió, sí, ahora tenía pruebas sólidas de que Rías Gremor y Souna Shitori no eran de ninguna manera seres humanos normales, si lo eran, y no, él no se estaba volviendo loco pronto, o al menos, esperaba que no lo estuviera. Simplemente apestaría si lo fuera. Así que Issei siguió su rutina matutina habitual, se duchó, se vistió, cenó una cena preparada por una madre ahora más cariñosa, habló con un padre más comprometido y luego se fue a la escuela casi media hora antes, rechazando las ofertas de sus padres para caminar. Él allí como era habitual desde que comenzó el año escolar, caminó por los caminos familiares con su andar ahora familiar. Durante la secundaria, salía de la casa 15 minutos antes de que las clases comenzaran oficialmente, se reunía con Matsuda y Motoama más tarde en el camino, y llegaban a su salón de clases solo unos minutos antes de que sonara la campana, lo que significaba el comienzo de las clases. Desde la Academia Kuo, que estaba aproximadamente a la misma distancia de su casa que su escuela antes, estúpidamente se fue de la casa al mismo tiempo cuando acababa de salir del hospital. Para ser justos, realmente no se dio cuenta de que caminar con una muleta sería tan diferente. Aún así, después de casi llegar tarde a él y a sus amigos durante el primer periodo, su pierna derecha protestó bastante por el abuso que había acumulado abruptamente, se aseguró de irse temprano a partir de ese momento para ahorrarse algo de dolor. Issei, aún no lo sabes, pero lamentas haberte perdido anoche. Matsuda sonrió mientras él y Motoama se acercaban a su amigo discapacitado. Sí, te lo perdiste. El DVD fue increíble. Los 4 ojos brotaron, lágrimas no derramadas brillaban en sus ojos. Era todo lo que soñé que sería, no, era más. Era un pedazo de cielo tomando la forma de un disco. Issei los miró a los dos con ojos suaves y divertidos. ¿Ya terminaste? Sí. Bastante. Los dos asintieron, recomponiéndose de nuevo. Motoama sacó el estuche y se lo entregó a Issei. Realmente deberías probarlo, ¿sabes? La historia fue sorprendentemente conmovedora, mejor que cualquier cosa que haya visto hasta ahora. Issei lo recibió con una sonrisa desconcertada. Gracias. Lo colocó en su bolso con cuidado. Motoama probablemente daría un ataque si se raspaba o algo así, era raro así, y los tres comenzaron a hablar sobre cosas de las que hablaban los adolescentes normales. Tareas que no hicieron, temas de las clases que no entendieron, pequeñas cosas que formaban una vida normal en la escuela secundaria. Así que fue comprensible en ese momento que Fate decidió echar un vistazo a Issei que lo señaló, diciendo, ese tipo y dejar que su hermana, Life, que era tan quisquillosa como Fate, solo que muchas más manos tomar aún le disparó. Nada menos que Rías Gremor y Souna Shitori estaban parados afuera de las puertas y, si sus sonrisas que estaban dirigidas directamente a él eran algo para pasar, lo estaban esperando. En cualquier otro momento, Issei se sentiría halagado, después de todo, no todos los días uno atraía a dos ídolos de la escuela, pero al ver que el momento era simplemente demasiado perfecto, se consideraba que tenía derecho a ser cauteloso.
cualquier esperanza que le quedaba de que él no era su objetivo se hizo añicos cuando se acercaron a él con un aire casi ansioso. Youdou-kun, realmente lo apreciaríamos, dijo Sona, arreglando sus lentes. Si pudieras venir con nosotros para una charla. Rias terminó por su amiga, enviándole a la ahora incómoda adolescente una sonrisa coqueta. Está bien, Issei no tendría ningún problema en admitir que esta parte es genial. Ser escoltado por dos hermosas mujeres nunca sería malo en ningún universo, pero aún así las miradas en su dirección rápidamente pasaron de incómodas a francamente dolorosas. Después del equivalente en el patio de la escuela a una caminata por la penitenciaría, los tres adolescentes estaban ahora en la sala del consejo estudiantil, vacíos excepto por ellos. Youdou-kun. Souna comenzó después de unos momentos de pensativo silencio. ¿Estaría en lo correcto al suponer que usted sabe acerca de nosotros? Issei, que estaba haciendo girar su muleta con los dedos, un hábito que había elegido recientemente cada vez que su mente divagaba, suspiró y asintió. Estoy bastante seguro de que los dos no son humanos. Souna y Rias intercambiaron una mirada. Issei tomó eso como una señal de que ya lo estaban esperando. Viendo que no estaba a punto de ser asesinado o que le borraran la mente o algo así, eso debe ser algo bueno. ¿Qué más? Preguntó Rias. Pensó por un momento y luego dijo, más a Souna que a Rias. Creo que el consejo estudiantil es algo como tú, ¿verdad? Pero se sienten más humanos. Cuando los dos levantaron las cejas al unísono, Issei asumió que dio en el blanco en esa. Intercambiaron otra mirada, antes de que Rias preguntara, casi confundida. Issei-kun, el moreno hizo una nota mental sobre cómo usaba su primer nombre tan casualmente. ¿Eres consciente de lo sobrenatural? ¿Eres un mago? ¿O un usuario de Sacred Heart? Issei ladeó la cabeza hacia el último, pero dijo. Solo me enteré de ti anoche. Entonces, ¿por qué no te sorprende? Sona presionó, inclinándose hacia adelante. La mayoría de la gente tendría una reacción más fuerte que esa. La conmoción o incluso el miedo es normal cuando se enfrenta a los demonios por primera vez. El sabio numérico parpadeó ante eso. ¿Ustedes son demonios? Creo que todavía no lo sabía. Rias le dijo a Souna secamente ante la expresión perpleja de Issei. Pruébalo. Dijo que una vez recuperó el control total sobre su cuerpo, sin creer sus afirmaciones sobre la maldad hasta que obtuvo pruebas. Souna y Rias se miraron y asintieron con la cabeza, con alas negras y correosas que recordaban a un murciélago desplegándose desde sus espaldas. ¿Nos crees ahora, Issei-kun? Preguntó Rias, con una sonrisa juguetona en sus labios. Issei la ignoró a favor de mirar los apéndices que venían de la nada, al menos, a los ojos de cualquier otra persona. Esas alas de ellos, eran parte de lo que los hacía firmemente no humanos. Fueron ellos los que contribuyeron, al menos en parte, a que todos esos números extra volaran alrededor de los dos demonios ahora descubiertos. Youdou-kun. Souna se acercó al adolescente silencioso, luciendo insegura. ¿Estás bien? Sí, sí. Murmuró, bastante grosero ya que ella estaba preocupada por su bienestar, presionando una palma contra su frente. Souna hizo una pausa por un momento, respiró hondo y luego soltó en un tono bastante apresurado. Youdou-kun, sé que todavía no estás listo para este tipo de cosas, realmente me gustaría poder ser quien te enseñe todo sobre magia. Issei parpadeó. ¿Por qué? Preguntó, honestamente sorprendido por su declaración. Rias soltó un suspiro que de alguna manera transmitía cariño y exasperación al mismo tiempo, ya parecía como si estuviera esperando algo, porque sería un crimen ver desaparecer todo ese potencial tuyo. Tu afinidad con los números podría convertirte en uno de los magos más dotados y talentosos que jamás haya existido. Aparentemente, Sona era del tipo que se dejaba atrapar en el momento mientras se inclinaba hacia adelante y agarraba con entusiasmo los hombros de Issei, los ojos brillaban intensamente y la voz apasionada. Es mi deber, no mi privilegio poder ser el que ayude a florecer tus talentos. Me aseguraré de que recibas la instrucción que necesitas, la instrucción que te mereces, hasta que florezcas en el espléndido mago, estoy seguro. Eres capaz de convertirte. Issei se sentó, sin palabras cuando Sona terminó su monólogo. Sin saber qué hacer, le dio una mirada impotente a Rias, quien sonrió y dijo en un susurro conspirativo. Sona aquí quiere ser maestra en el futuro. El adolescente antes mencionado tosió, alejándose de Issei con un ligero rubor de vergüenza. No tenías que decirle eso, Rias. Fue algo obvio. Señaló la pelirroja. Entonces, ¿qué dices, Youdou-kun? Sona se volvió hacia él, ignorando voluntariamente a Rias, quien sonrió con victoria. Después de un discurso como ese, ¿cómo podría decir que no?
Issei suspiró derrotado. La sonrisa en el rostro de Sona era algo digno de contemplar. Fue más tarde en la noche, cuando Issei estaba a punto de irse a dormir cuando se le ocurrió una idea. ¿Qué quería Gremory Senpai de mí? Se preguntó en voz alta.